Estamos en el curso de antropología entonces y vamos a hacer un repaso de la guía de estudio número 2. En este caso, pues esta guía nos habla de las tres etnias de América. Recuerde que en la guía de estudio número 2, número 1, perdón, estuvimos hablando de la primera etnia, que sería la etnia maya. En el área de América se le conoce como etnias, ¿verdad? Pero estamos hablando de las civilizaciones, estamos hablando de la civilización maya, la azteca e inca, ¿verdad? Y cuál fue el desarrollo que éstas tuvieron. El objetivo de poder estudiar estas guías es comprender de mejor manera cómo fue el contexto de la sociedad en cuanto a la cultura y cuáles de esas manifestaciones de la cultura pues se mantienen hoy en día en nuestro contexto actual, ¿verdad? En nuestra cultura actual, cuáles son las que aún permanecen y que identifican a la cultura de nuestro país, forman parte de costumbres, de tradiciones, le dan identidad cultural a nuestros departamentos, a nuestro municipio, a nuestra aldea, a nuestro caserío. Y en este caso, pues la guía de estudios se divide en dos secciones. La primera sección, que es la parte teórica, en donde vamos a encontrar, estamos hablando y vamos a dividir la clase en dos. Estamos hablando de lo que es la cultura o la etnia azteca y vemos en nuestra guía de estudio, pues nos habla de lo que fueron algunos rasgos y características de estos. En primer lugar, pues los aztecas son de raza náhuatl. En el área maya vimos que muchos de las fuentes bibliográficas nos dicen que la cultura o la etnia maya es procedente de los aztecas. Y dice los aztecas dice que son de raza náhuatl, procedían del suroeste, territorio que actualmente ocupa los Estados Unidos, y emprendieron una larga migración hasta llegar al Valle de México. Y de ahí, pues como todas las etnias o culturas pequeñas, pues se fueron migrando de un lugar a otro y fueron creando pequeñas poblaciones o aldeas. En el caso del área azteca le conocían como calpullis y en el área maya pues les llamaban cacicazgos. Entonces vemos una forma de estructura social. En el área azteca tenían su estratificación social, en el área maya también. Respecto a las ciencias y el arte, pues se cree que ellos se desarrollaron en la astronomía, en la aritmética, en la escultura y en la arquitectura. Y vemos la base es similar a la cultura maya, ¿verdad? Muchas de las características respecto a estas ciencias y artes pues fue similar. Por ejemplo, en el área de la aritmética, dice, su numeración era vigesimal, igual que el área maya. Ellos se basaban en la cuenta de las manos y los pies, o sea, para ellos, de hecho, se saca este registro de que ellos contaban los 5 dedos de las manos y los 5 de los pies para tomar el 20 como número base. Y pues ahí hacían ellos lo que era su numeración. En la escritura, pues también fue jeroglífica, al igual que la cultura o la civilización maya. En la arquitectura tiene mucha relación, dice, construyeron templos, pirámides, base de terrazas y dice sobre las que descansan una plataforma que sustenta el templo propiamente dicho. Los palacios también se centraron en la edificación. La escultura fue otra de las artes que ellos desarrollaron y de igual manera en el área maya también se vio el desarrollo de este arte, aunque recordemos que respecto a este arte, pues ahora es más utilitario. Ellos esculpían en piedra, esculpían figuras de sus dioses y personajes importantes. Esta arte siguió, pero ya se le fue dando otro enfoque. Ya cuando se dio el ingreso de los españoles, pues se tomó otro tipo de enfoque. El sistema de gobierno, que era lo que yo les mencionaba, hubo una estratificación social, sí existió, pero para ellos pues estaba conformado por tres reinos, que era el de Tenochtitlán o México, el de Texcoco y el de Tacuba, de los cuales el emperador de México era el jefe supremo. Entonces había una organización política por estados, por decirlo así. En el área maya solo se vio lo que les mencionaba, que eran los cacicazgos, que estaba el centro o la sede, y habían pequeñas aldeas o agrupaciones de personas que eran dirigidas por caciques, por eso se le conocía como cacicazgos. Entonces ya desde las épocas antiguas
ha venido una forma de gobierno en donde, pues, en el área maya veíamos que ellos creían en la teocracia y recuerde que la teocracia para ellos o el concepto de teocracia es atribuirle a una persona el título de sacerdote porque creían que tenían un tipo de relación especial con sus distintos dioses. Y en el área azteca pues también había una forma de dominio. Hoy en día vemos que hay una estratificación social también, la clase alta, la clase baja, y en la clase baja encontramos una clase media baja. Entonces, desde años antiguos hasta la actualidad pues ha existido una estratificación. Claro que cada etnia o cultura le fue dando su enfoque de gobierno. Por ejemplo, acá dice, el emperador era electo por un consejo de 4 funcionarios y a su vez era electo por el Gran Consejo o Tlacotán, integrado por 20 representantes seleccionados entre los varones más sabios de cada barrio. Los funcionarios del Gran Consejo tenían carácter directivo, administrativo y judicial. Entonces vemos parte de la organización. Me voy rapidito porque les voy a explicar cómo vamos a dividir la clase. Y luego dice la educación en el área maya. Solo los sacerdotes, según la historia, tenían acceso a esta. En el caso del área azteca, dice, existían 2 clases de establecimientos educativos, el Calmecac, que era destinado para miembros de la nobleza, y el Telpocalic, especie de colegio civil para los hijos de los guerreros. Y los niños y jóvenes se les enseñaba un oficio preparándoles para la guerra. En cuanto a la religión, ellos creían en el dualismo. El dualismo es como, bueno, es dos, por eso se llama dualismo. El bien, el mal, el día, la noche, el sol, la luna, entonces a eso se le conoce como dualismo, pero también ellos eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, también trabajaron en sus creencias lo que era el sacrificio de humanos, ellos entregaron vidas humanas a sus dioses y sus creencias pues se mantenían. Hoy en día usted sabe que como parte de la identidad cultural, si bien es cierto, pues ya no hay sacrificios de vidas humanas, ¿verdad? Sino que ahora pues son animales los que se ofrecen en sacrificio y pues estas prácticas aún se conservan y las realizan personas en el área indígena, en el área rural, mayormente los que son sacerdotes mayas, ¿verdad? Ellos son los que aún conservan esta forma de expresión e ideología religiosa, ¿verdad? Entonces es parte de lo que yo les decía, ¿verdad? El objetivo de la antropología es estudiar el pasado, analizar las culturas, la forma de vida del pasado y compararlo con el presente. Y al momento de hacer la comparación con el presente, evaluar cuáles de estas manifestaciones culturales aún se mantienen. Claro que en el transcurrir del tiempo han ido surgiendo ciertos cambios, pero ese es el objetivo primordial de la antropología. Y entonces, al hacer el estudio y el análisis del pasado, comparación con el presente, determinar cuáles son los orígenes. Y esto ha dado como resultado que hoy en día, pues decimos, los mayas no desaparecieron. Hoy en día hay mayas actuales, por decirlo así, y son los pertenecientes a los grupos étnicos, son 22 grupos étnicos en Guatemala. Estos son los que representan hoy el área maya y se cree, según la historia, que los mayas son procedentes de los aztecas. Entonces todo tiene una línea cronológica y conforme fue pasando el tiempo, pues cada una de las culturas fue adoptando, perdón, una forma de vida, una forma de expresión cultural. Entonces son algunos rasgos que podemos encontrar, pero en realidad contenido teórico no hay demasiado, usted se pudo percatar acá y decidí trabajarlo de la siguiente manera. Esta parte obviamente no la voy a grabar por cuestión de capacidad, pero acá yo les adjunto 2 documentales. Por ejemplo, el primer documental dura 40 minutos y el segundo dura 50 minutos, creo yo. Entonces, ahí usted podrá conocer cómo fue la vida en el área azteca, qué es lo que se cree de la cultura azteca y cómo ésta se logró desarrollar. Entonces, para quienes están viendo esta clase grabada, pues les voy a pedir que como complemento usted pueda observar estos 2 documentales muy interesantes, por cierto, en donde usted pues podrá encontrar el contexto cultural de nuestras civilizaciones o etnias pasadas, ¿verdad? Entonces es muy importante que lo podamos conocer y como les decía, pues usted ingresa a este documental. Ahora, los jóvenes que están en clase vivencial, pues vamos a pasar a ver esta segunda parte. Así que con esto concluyo la parte teórica y pasamos a la segunda fase.